Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Qué bueno que nos acompañan a través de nuestro multimedio Telesur en este breve espacio donde estaremos conversando con dos analistas de un tema bastante importante, lleno de polémica, sobre todo en El Salvador, porque la imagen que ha querido mostrar el presidente de ese país a través de redes sociales siempre ha estado envuelta en la polémica. Justamente hace ya algunos días el presidente de ese país pues se mostraba en una imagen desde el Palacio de Gobierno con un arma que pudiese sacarse de un videojuego o de una película. ¿De qué se trata esta imagen? ¿Por qué es tan polémica? Vamos a estar hablando en Texto y Contexto a continuación. Acompáñanos. En una controvertida publicación por redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reforzó su imagen guerrerista al mostrarse con un nuevo armamento digno de una película de ciencia ficción, el Drone Gun Tactical, un rifle capaz de desactivar drones a larga distancia sin destruirlos. Bukele justifica su adquisición como herramienta contra el crimen organizado y para enfrentar a criminales o bandas delictivas en su país. Más allá de la capacidad del dispositivo, la imagen del presidente con un arma desde la sede de gobierno generó polémica entre la población salvadoreña por la intención de revalidar su política de mano dura contra las pandillas de cara a la campaña electoral de 2024 y el desafío a las críticas por las detenciones sin orden judicial y que han resultado en la encarcelación de cerca de 72.600 personas en un país con una población estimada en 6.800.000 habitantes. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro programa hablando precisamente con nuestros invitados. Desde El Salvador nos acompaña en primera instancia César Villalona. Él es economista dominicano, experto en estos temas, el declive del dólar, hegemonía estadounidense. César, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros acá en Telesur. También tenemos de invitado a Samuel Ramírez. Él es dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción. También nos da su lectura sobre este tema. Samuel, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Quiero empezar entonces hablando sobre esta controvertida publicación. Hace ya unos días se mostraba con un nuevo armamento Nayib Bukele, como decíamos, digno, ¿no?, de una película o de un videojuego, un rifle capaz de desactivar drones y en esta polémica lucha contra la delincuencia en El Salvador. ¿Apología al guerrerismo? Es la pregunta con la que quiero empezar. ¿Cuál es tu opinión, César, sobre el tema? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la imagen que hizo circular el presidente Nayib Bukele tiene que ver con un problema que se le presentó aquí a las Fuerzas Armadas, a la policía, que fue la violación de una niña de 13 años de edad y hubo condena a un militar de 16 años y otros 5 son cómplices. No es la única violación que ha ocurrido. Están violando a muchas muchachas en el marco del régimen de excepción. Las amenazan con aplicarle el régimen de excepción si no se dejan violar. Ya hay más de 10 casos. Entonces hubo una condena y Bukele hace circular inmediatamente una imagen para mostrar una alianza entre el Ejecutivo, su presidencia y los militares. Es un mensaje de unidad que quiere mandar porque hay una condena. Pero también esto tiene que ver con la apología a las Fuerzas Armadas, a todo el esquema represivo que hay en este país, en una supuesta persecución a los grupos criminales. Y digo supuesta persecución porque la mayoría de las personas apresadas en el país no son pandilleras. Aquí hay una cantidad enorme de personas injustamente apresadas y hay todo un movimiento que se ha creado de víctimas del régimen de excepción que está haciendo una labor muy importante de denuncia y de demanda de liberación de las personas detenidas. El mismo régimen está reconociendo 15.000 personas injustamente apresadas. Los datos son muy variados, hay datos muy diferentes, pero hay un reconocimiento oficial por toda la presión social de una cantidad grande de personas que no han cometido delitos.
Se habla de más de 7.000 personas liberadas. Pero además, el dato que maneja el gobierno de las personas apresadas a nivel nacional es un dato que no responde a la realidad, que se contrasta con la información de la policía en cuanto a decomiso de armas, de celulares y de dinero. Hay una contradicción, porque se está hablando de 72.600 personas presas en un país donde habían 37.000 antes del régimen de excepción, 37.000 presos y un hacinamiento de más de 100%. El sistema carcelario no tiene condiciones para tener más de 100.000 personas presas. Ese es un dato cuestionable. Es un dato que sale en los Twitter del presidente de la República. Esa no es una fuente real. ¿Será verdad que hay 72.000 personas presas? No, no lo creemos. Sí creemos que hay muchas víctimas del régimen presas. Y pandilleros debe haber una cifra mucho más pequeña, porque no se puede entender que haya 72.000 presos y hayan decomisado $3 millones. Cada uno tendría $40 y hayan decomisado 2.700 armas. Es decir, que de cada 26 capturados, 25 no tenían armas y hayan decomisado 16.000 celulares, lo que da un promedio de un celular por cada 5 detenidos. Es decir, estamos en un país donde supuestamente hay 72.000 pandilleros presos, pero cada uno o esos pandilleros, que le llaman terroristas también, están desarmados, no tienen celulares ni tienen dinero, prácticamente, y se dejan capturar pacíficamente. Esa cifra es irreal, no es comprobable. Es para mandar la imagen de que han eliminado a todos los delincuentes, a que todos los delincuentes del país están presos. Esa es más o menos la idea que quiere mandar el presidente. Ahora, y hay información verídica en el país, incluso en Estados Unidos, de delincuentes que han juzgado, de que lo que hay es un pacto entre el gobierno y los grupos criminales. ¿En qué consiste el pacto? Que ellos ponen una cuota, se deja, hay un apresamiento de una cantidad, a cambio de no extraditar a los cabecillas que los reclama el gobierno de Estados Unidos, de no capturar jefes de la pandilla, de dejarle las armas, porque en este país los estudios hablaban de más de 300.000 armas en manos de la población. Decomisar 2.700 armas, eso no tiene ningún impacto, claro, en términos del armamentismo. Y dejarle el dinero, dejarle los celulares, darle empleo público y otras preventas. Claro. Aquí no hay un combate real, aquí hay un acuerdo para que ellos bajen los asesinatos y el gobierno pueda exhibir ese logro en un contexto de encarecimiento de todo, falta de empleo, emigración, aumento de la pobreza. Y de cara a una lucha ya electoral que se inició. De manera que aquí se está mintiendo con la cifra. Obviamente hay pandilleros presos, pero la mayoría de la gente presa no es pandillera. Claro. Este tema se está utilizando como contención social para perseguir oposición política, líderes sociales, etcétera. Pero efectivamente se refuerza, como tú lo decías, pues esta imagen del presidente, volviendo al tema, ¿no? Desde la imagen del presidente en la sede de gobierno, incitando pues en una imagen a revalidar esta imagen de mano dura, de que el gobierno intente imponer un desafío también a esa crítica que tú comentabas por las detenciones de orden judicial. Samuel, tu apreciación precisamente sobre esta imagen que ha presentado el presidente Nayib Bukele en redes sociales, que por supuesto es una polémica, es un arma, es un presidente de gobierno. Obviamente hay toda una polémica precisamente por esta mano dura que intenta imponer desde el movimiento de víctimas del régimen de excepción. ¿Cómo se está viendo esta actitud? Bueno, sí, gracias Telesur por el espacio. Decir que el presidente Bukele pues tiene ese estilo de exhibirse, de armar polémica, de romper esquemas. Lo vimos cuando se tomó la Asamblea Legislativa con la cantidad de militares uniformados, tratando de infundir el miedo, y pues lo vemos en las calles también con camiones militares exhibiéndose, donde lo que está combatiendo son grupos criminales que no están armados de la manera como para enfrentarse con esa capacidad militar con la que el presidente pretende. Es pura exhibición, es una manera de poder demostrar, como ya se dijo, que él es el que manda, que él es el presidente el comandante general de las Fuerzas Armadas y que le debemos de tener miedo. Entonces creemos que es un mensaje para el pueblo salvadoreño también, porque se está quitándole presupuestos al Ministerio
Ministerio de Educación, a Salud, a los programas sociales para fortalecer la Fuerza Armada, para equiparlos militarmente, nuevos helicópteros, ha adquirido pertrechos militares. Pareciera que se está preparando para la guerra, pues, y ese mensaje con esa arma, pues creo que es un mensaje subliminal también para los opositores, los que estamos defendiendo los derechos humanos de las víctimas. Y pues vemos cómo los cercos militares ahora, precisamente después del asesinato de la niña de 8 años en La Campanera, un lugar muy emblemático por el control que tenían las pandillas. Luego el presidente fue a declararlo como el lugar más seguro de América Latina, y ahora resulta que hay una niña asesinada salvajemente de 8 años. Curiosamente, ayer en la mañana amanecimos con cercos militares en Apopa, y ayer al mediodía estaban informando que estaban ya aprobando 19 meses del régimen de excepción. O sea, pareciera pues que todo está bien orquestado para continuar sometiendo a la gente con el miedo y queriendo pues imponer de que él es el que manda, y que cualquier denuncia hacia la Fuerza Armada pues para él no tiene mayor importancia, porque es el instrumento principal que él tiene para poder garantizar su gobierno, para poder demostrar que él pues es el que manda en este país, y sabe que esa forma de ese estilo pues le ha ayudado a estar en la gente, en algún sector de la población que lo ve como un líder, como una persona que merece respeto y que hace cosas pues inéditas que nadie más lo ha hecho en este país. Y de cara, por supuesto, Samuel, César, a un escenario electoral, como ya lo comentábamos, en el que efectivamente Nayib Bukele pues ya ha dado su intención de lanzarse a la reelección. Vamos a una pequeña pausa acá en nuestro texto y contexto, hablando de esta imagen polémica del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de la imagen de Nayib Bukele, una apología al guerrerismo. Es el tema que hemos planteado el día de hoy, luego de que en redes sociales el presidente Bukele lucía un moderno fusil antidrones en el despacho presidencial, y que por supuesto generó mucha polémica. Ya nuestros invitados nos han dado pues un panorama de lo que ha ocurrido en El Salvador a propósito de esta gestión del presidente Bukele, y que viene a dar paso entonces a un escenario electoral con esta imagen de imponer de alguna manera mano dura y esta controvertida guerra contra el crimen organizado en El Salvador. Pero quería preguntar, en este caso a César, ¿cuál sería entonces la imagen que se está presentando a otros países, no solamente de la región, sino en América Latina, el presentar un presidente con un armamento desde la Casa de Gobierno y que se puede replicar también en otros países? ¿Ves un peligro en este tipo de imágenes para otros países del continente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido aquí no es replicable en otros países, a no ser que hayan gobiernos que quieran hacer pacto con los grupos criminales. Porque lo de aquí no es una persecución a los grupos criminales, lo de aquí es un acuerdo que está admitido en las Cortes de Estados Unidos por los mismos que han sido juzgados allá. Lo que sucede es que si los grupos criminales reducen los asesinatos y la gente lo constata, el gobierno tiene que mostrar una imagen de guerrerismo para conectar la reducción de asesinatos con la violencia del Estado, la violencia armada del Estado. Pero esa violencia se le está aplicando a personas inocentes, se le está aplicando a dirigentes sociales, a gente de comunidades. No está dirigida fundamentalmente a los grupos criminales. Nosotros insistimos en esto porque hay una contradicción entre el dato de apresados y la información de la Policía Nacional Civil. No hay concordancia. Por lo tanto, los grupos criminales están operando. Lo que están es replegados, muchos incorporados al aparato del Estado, que ha generado 29.000 empleos nuevos. Hay indicios de todo eso. Esos son los indicios que tenemos. Si otro gobierno quiere replicar algo parecido, pues podría hacerlo. Pero aquí esto no está resuelto, porque las bandas siguen operando. El caso que menciona Samuel, de ese asesinato, demuestra que ahí están, y la gente lo sabe. Otros se han ido del país, se han replegado.
están en otras zonas. Aquí lo que hay es un acuerdo con fines políticos electorales. No hay un combate real. Esto no tiene sostenibilidad. Entonces, claro, han duplicado el presupuesto de la Fuerza Armada porque tienen que mostrar fuerza militar para conectar las dos variables. Gasto militar, militares en la calle y reducción de homicidios. Esa es una imagen para que la gente apruebe esa represión contra supuestamente pandilleros y le dé el voto al presidente. Este es un tema electoral. Aquí no hay una solución de fondo. Lo que hay es un acuerdo. La pregunta iba precisamente indicada por lo que han comentado algunos analistas, sobre todo desde el sector de derecha de otros países. Por ejemplo, Ecuador está pasando una situación bastante preocupante en el tema de la violencia y han comentado de alguna manera como ejemplo a Nayib Bukele en el tema del combate a la delincuencia, ¿no? ¿Es exportable esta imagen de Nayib Bukele a otros países? Samuel, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, creemos que no es así, pero sin embargo la publicidad, Bukele pues es un experto en publicidad, tiene su propia agencia de publicidad, sabe cómo manejar las mentes de la gente y creemos que tiene una inversión millonaria en manejo de las redes sociales, troles, youtubers, influencers en todos los países que están hablando de Bukele. Bueno, hay estudios que en un minuto son casi más de 1000 videos hablando bien de Bukele. Ya no digamos las narrativas en Twitter, en Facebook, en TikTok. O sea, él tiene una maquinaria para hacerse ver en el mundo que es el único presidente que ha doblegado a los criminales, que ha liberado de criminales a un país y que pues hay gobiernos que no están informados de lo que realmente pasa en este país y quieren retomar ese ejemplo pues del presidente Nayib Bukele, pero no ven las consecuencias. Dice, habla de 70,000 personas capturadas, pero dentro de ellas, aunque el dato no es confiable, pero casi la mitad son personas inocentes porque no han logrado condenarlos en juicios. La fiscalía está pidiendo prórrogas. Entonces alertamos pues a los gobiernos, a los pueblos también que admiran a Bukele, que lo piensen muy bien, porque bueno, vimos el enfrentamiento que tuvo el presidente Petro con Bukele. Bukele no tiene ningún programa social para reinsertar a los jóvenes, para prepararlos académicamente para que puedan ser futuros emprendedores, que puedan ayudar a la economía del país. Aquí solo ofrece cárcel, represión, persecución y muerte, porque también hay muertos en las cárceles, donde el régimen no reconoce que hay víctimas mortales, hay torturas, se ha comprobado que hay torturas y el régimen no hace nada, la Procuraduría de los Derechos Humanos no hace nada, el comisionado presidencial de Derechos Humanos, que es un colombiano, Andrés Guzmán, tampoco no hace nada. Entonces el gobierno tiene todo el control para que aquí nadie se habla de lo malo de este país, y pues lamentablemente pues al nivel de otros países ven solo la publicidad falsa del gobierno. Así que nosotros alertamos pues que analicen lo que pasa en El Salvador, que no es cierto que aquí hay paz, que aquí hay armonía, que aquí hay crecimiento económico. Este país está hundido en la pobreza. El Bitcoin fue un total fracaso. Ningún país ha retomado una moneda tan inestable como es el Bitcoin, y El Salvador lo quiso obligar a los salvadoreños a usar una moneda que ha demostrado que no era para que funcionara legalmente. Entonces creemos que la denuncia de las organizaciones sociales, de los diferentes sectores de este país, creo que ya está llegando a otros niveles, y creemos que ya la gente en otros países se está dando cuenta que no es real. Incluso hay unos turistas españoles que vinieron al país y dicen que de verdad que es un chasco, porque ellos creyeron en la propaganda engañosa del gobierno, que aquí todo es seguro, aquí todo es más caro, según dicen estas personas, en un país donde hay mucha pobreza. Pues no es incompatible, ¿verdad?, lo que el gobierno vende con lo que se vive en el país.
Quiero leer, mientras hablábamos del tema y sobre tu opinión, Samuel, viendo la prensa, ¿no? En torno a este tema. Nayib Bukele arma hasta los dientes a las autoridades de El Salvador, el nuevo jueguito y el nuevo juguetico que adquirió a propósito de esta arma tan sofisticada. Y hablaban precisamente del presupuesto de este armamento, más allá de los planes sociales que son inexistentes, según lo dice acá Samuel en su opinión. César, rápidamente para finalizar, ¿hay peligro de un lobby armamentístico en El Salvador con todo este armamento? Sí, aquí hay una armamentización bastante fuerte. El presupuesto de la Fuerza Armada, ya el del año que viene, será el doble del que encontró el presidente en el año 2019, que venía de la aprobación del 18. También el gasto de seguridad de la policía. Hay mucho apoyo militar a los militares y a los policías. Ahí está centrada, la inversión del Estado está centrada en Fuerza Armada, seguridad pública y propaganda. Esos son los gastos principales del gobierno. Mientras hay una reducción de toda la inversión productiva, de la inversión social. Se han cerrado 20 programas sociales, 5 de apoyo al agro que existían ya no existen. Aquí se está hundiendo la economía y están desmejorando las variables sociales, pero hay un gasto militar muy fuerte. Eso tiene la lógica que yo señalaba de hacer creer que combaten al crimen, pero también el miedo, porque estamos frente a un proceso electoral que, si llega a propósito las elecciones en el marco de un régimen de excepción, no sé cómo se va a hacer la oposición política, porque el régimen de excepción permite que capturen a cualquiera, que no tengamos derecho a abogado o abogada, y que no puedan violar la correspondencia, incluyendo toda la correspondencia electrónica. Un régimen bastante sustentado en la ilegalidad y en la represión. Son mecanismos importantes. Y el dominio ideológico, porque tiene mucha capacidad ideológica también. Entonces, esa es una realidad que ya tenemos. Aquí no hay seguridad y está emigrando muchísima gente por un problema de miedo. La población salvadoreña ha disminuido. Este es un dato importante. Vivimos 374,000 personas menos que en el 19, según los datos del gobierno. Y esto tiene que ver con el problema económico, pero también con el problema del miedo a la captura, a la persecución. Una persona que se la llevan presa pasa 9 meses en la cárcel, resulta que era inocente, pero la familia dejó de percibir el ingreso. Si esa persona trabajaba, esa persona no va a conseguir empleo. Gastaron en comida porque se lo da la familia, no el Estado, los uniformes, el transporte, buscar un abogado, etcétera. Es decir, toda una problemática, y la problemática psicológica que significa todo esto, y emocional de la familia. Y el militarismo exaltado como política de Estado. Entonces, por supuesto, y en medio de toda esta polémica por lo que habíamos comentado, que es una apología al guerrerismo precisamente desde la sede presidencial de El Salvador. Nosotros, lamentablemente, se nos termina el tiempo. Quiero agradecer a César, a Samuel por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Muchísimas gracias por este tiempo. Y a ustedes, por supuesto, también en contáctenos @telesurtv.net, darnos su opinión sobre este y otros temas que estamos abordando acá en Texto y Contexto. Le invitamos a participar con nosotros. Soy Luis Francisco Blandón. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.